evento conmemorativo del día de hoy. Gracias, maestro, doctor, por aceptar la invitación de estar aquí el día de hoy con nosotros y compartirnos su conocimiento y experiencia. Leeré una muy apretada síntesis de la reseña curricular del doctor Javier López Sánchez. El doctor Javier López Sánchez es miembro del pueblo maya Celtal del estado de Chiapas, México. Es licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y doctor en Educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. Cuenta con diplomados sobre Educación Intercultural, Derechos y Cultura Indígena, Políticas Públicas en Educación, Administración Pública, Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos por la Asociación Mexicana de Naciones Unidas, UNAM, Universidad La Salle e Iberoamericana. Ha sido profesor de Educación Primaria Indígena de la lengua maya celtal del Bachillerato de Licenciatura y Posgrado. Profesor y conferencista en diversas universidades de México, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Ha sido especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y por la UNESCO en Londres, Inglaterra, Yakutsk, Rusia, Colombia y París, Francia. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre educación intercultural, formación docente, lenguas indígenas y educación y derechos lingüísticos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, del Comité Científico del Congreso Internacional Virtual sobre Educación Intercultural, de la Honorable Academia Mundial de Educación, del Parlamento Mundial de Educación y miembro honorario de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Ha sido distinguido con un reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación de México y la United for Solidarity. Le ha sido conferido el título de Rector Decano de Honor y Dignidad con grado Magister Laudet por la Asociación de Rectores de la República Argentina y ha sido condecorado con el título de Doctor Honoris Causa Summa Cum Laude por la Honorable Academia Mundial de Educación. Recibió del secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet Chemor, el Premio Nacional a la Mejora de la Gestión Institucional 2013. Ha ocupado cargos públicos en educación en Chiapas y a nivel nacional. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué más puedo agregar? Un amplio currículum, una muy amplia trayectoria en la materia. Cedo la palabra al doctor para que nos comparta sus conocimientos. Bienvenido. Lekay, lekilotan, bihilotan, ansviniketik, bayesta pisilik, chaspat la botanik, binas kuantik la yotik tomel, yash kopotik chaus baluk, yakil bebakodantik, yash aonotik yun, skoplalul, batse ansvinititas pamalskin al México, hayun binas kuanyun, haninchich, okol nasialte, mamtik, Juan Carlos Silva, magistrado presidente yun, to, te bay Toluca, sokniste, magistrada María Amparo Hernández, Ocolabal, magistrada Ayuntero Digito, y Ocolabal Tapisilik, y Chaspatibala Botanik, Leikilitote Tataetik, Lumaltik, Aita Estado de México, y Chaspatibala Botanita Pisilik. Ocolabal Tapisilik. Les he saludado brevemente mi lengua madre, la lengua maya celtal de Chiapas, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, mujeres y hombres inteligentes, muy buen amanecer. Nuestros corazones saludan y reverencian la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se encuentran grandiosos porque vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la riqueza cultural y lingüística de México. Y por eso estoy muy agradecido con el magistrado presidente Juan Carlos Silva por esta invitación, por supuesto de la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Gracias y saludo a mis hermanos de este bello estado. A don Hipólito no lo veo por acá, ya nos dejó, anda por ahí, todos los hermanos, a nuestros hermanos de Guatemala, muchos saludos a todos, nuestros hermanos de Oaxaca, magistrada, muchísimo gusto. Aquí nos encontramos con muchos amigos, así que al maestro Viloria los saludo con mucho afecto, que también es de estas tierras. A todos pues muy buenos días. Bueno, como pudieron ver, este fue un breve saludo en la lengua madre maya celtal. Si ustedes me hubieran dicho, tradúcelo, tal vez yo hubiera dicho solamente muy buenos días. Pero no fue solo así, porque yo dije, mujeres y hombres de buen corazón, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones.
es otra lógica, es otra manera de decirlo. Si yo les preguntara, ¿cuál les gusta más, el saludo en español o el saludo en maya tzeltal? No quiero dar respuesta ya ahorita, les quiero dejar ahí la pregunta, ¿cuál nos gusta más? Y vayamos preguntándonos por qué, si acaso habría uno más o uno menos, o qué es lo que supone interpretar visiones de la vida misma desde una perspectiva cultural diferente. Entonces mejor lo dejo ahí de tarea y si hay tiempo pues podríamos intercambiar. Muy bien. El tema que les comparto y para el que me invitaron hoy son las políticas públicas en materia de reconocimiento de la diversidad lingüística en México. Y quiero comenzar, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Bueno, las imágenes lo que supone es justamente, lo que nos está diciendo esta imagen es que nuestra realidad es diversa por donde la veamos. Digo en uno de mis textos, la diversidad es la inscripción humana. Es decir, pues, que la diversidad cultural y lingüística es una realidad tan vieja como la humanidad misma y tan variada y necesaria como la biodiversidad. Es decir, que siempre ha habido diversidad. La diversidad es característica inherente de las sociedades humanas. Es nuestra característica. Es más, donde hay dos, ya hay diferencias, ¿verdad? Donde hay dos, hay diversidad. Donde hay dos, ya tenemos pensamientos diferentes. No nos vaya a pasar como le pasó a un hermano por ahí, tenía 2 hijos, evidentemente pensaban diferente, pero el papá le dice a uno de ellos, ¿de dónde saliste tú que eres muy diferente que el otro? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Qué supone ese discurso de papá? ¿Quería que exactamente fueran iguales? La pregunta de nuevo es, ¿se puede eso? ¿Aún siendo hermanos carnales? No, nuestra naturaleza es que somos diversos, somos diferentes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos. Podemos decir, oye, habla, participa. Probablemente el otro sujeto así es su característica. Tal vez no le gusta tomar mucho la palabra, ¿no? Y hay otro que le gusta participar y dar su punto de vista. Es decir, es parte de la diversidad. Pero el fondo de todo, yo creo, es cuando hablamos de la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Porque ya no solamente es una cuestión de color de piel, ya no solamente es una cuestión del color de los ojos, de la complexión, sino cuando hablamos de la diversidad cultural, ya estamos hablando de situaciones de profundidad. Estamos hablando de filosofías diferentes incluso. Estamos hablando de axiologías, valores diferentes. Estamos hablando de epistemologías diferentes, es decir, formas diferentes de construir conocimiento. Y por supuesto, estamos hablando de que todos estos componentes se expresan a través de ¿cuál? Del lenguaje. El lenguaje es la expresión del sentimiento, las emociones, de la cosmovisión de un pueblo. Es decir, la lengua es una de las vías para expresar una mirada del mundo, de un mundo diferente. Entonces, con esto quiero decir que la diversidad, siempre ha habido diversidad. La diversidad no es nueva, pues. Rápidamente hablemos de la diversidad lingüística en el mundo. Hay en el mundo cerca de 7000 lenguas. Y como análisis es que más de 200 de estas se han ido extinguiendo en el curso de las 3 últimas generaciones según la UNESCO. Y un dato más, de esta diversidad lingüística, el 90% de ellas no tienen presencia en Internet. Lo digo porque más al rato vamos a hablar de las políticas lingüísticas, de los derechos lingüísticos. Digamos a nivel mundial, más del 90% no tienen presencia en Internet. Y lo estoy diciendo porque lo que supone el hecho de que no tenga presencia en Internet. Pero también debo decir, ustedes tal vez pudieran haberse dado cuenta de las acciones que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Cuando era IFE, trabajamos con el doctor Valdés Zurita. Van a ver también el esquema institucional de política que estamos impulsando, más al ratito, más tarde. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Valdés Zurita en su tiempo cuando era IFE, y le decía yo, doctor, más de 1,5 millones de personas en México son monolingües en su lengua indígena, es decir, que solamente hablan su lengua originaria. Y me dice el doctor, ¿qué me estás queriendo decir? Pues que tus mensajes en televisión abierta nacional no te están entendiendo, porque el mensaje del Pepe, ¿se acuerdan? Era actualiza tu credencial. Pues no te están entendiendo.
¿Y qué otro me quieres comentar? ¿Qué otro punto? Bueno, los derechos lingüísticos dicen que los pueblos indígenas tenemos derecho a tener información en nuestras propias lenguas. ¿Qué propones? Me dice el doctor Valdés ahorita, pero así de rápido, ¿no? Le digo, el INALI, en tanto que es el órgano gubernamental de asesoría en materia de políticas lingüísticas, pues yo te los traduzco, dime en cuántas lenguas las traducimos y tú los pones en televisión abierta a nivel nacional. Bueno, el INALI no tiene tantos recursos. ¿Saben cuánto gastamos en la traducción de nuestros hermanos que hicieron favor de traducir lo del Actualiza tu Credencial? 68,000. ¿Cuánto habrá gastado el IFE para ponerlo en televisión abierta a nivel nacional? El INALI no lo hubiera podido hacer solo. Lo que quiero decir es que tuvieron presencia por lo menos 9 lenguas en televisión abierta a nivel nacional. Pero bueno, no hay presencia en radios, en televisión es muy incipiente, muy poco todavía. ¿Cómo se dividen las lenguas en el mundo? Bueno, en África tenemos 2.110 que representa el 30.5% de diversidad lingüística de lenguas. En América 993 que representa el 14.4%. En Asia 2.322 que representa el 33.6%. Y en Europa, como lo podemos ver, muy chiquitito, en Europa solamente 234 lenguas que representan el 3.4%. Se dice incluso que hay más diversidad lingüística en Oaxaca. En Oaxaca hay 5 familias lingüísticas, solamente en Oaxaca. Y bueno, al final tenemos Oceanía con 1.250 que significa el 18.1%, que van dando más o menos las cerca de 7,000 lenguas que hay en el mundo entero. ¿Y qué podemos decir de nuestro México? Como es Guatemala, Ecuador, Perú, en fin, muchos países hermanos. México es un país rico en diversidad cultural y lingüística. Podemos verlo del norte al sur, pero si bien estoy diciendo que México es ricamente diverso cultural y lingüísticamente, por no decir en su biodiversidad, es cierto también que si vemos toda la parte de la península, recordemos que el área maya, que es la península, desde San Cristóbal, desde Chiapas, nos vamos hasta Guatemala, El Salvador, el Belice, hasta Honduras estamos los mayas, la familia maya. Pero bueno, se concentra esta parte, en realidad toda la parte sur-sureste es donde se concentra más del 60% de la población indígena en México y un poco en el centro, digamos que un 25% y el resto en el norte del país. Podríamos decir con esta explicación que los pueblos indígenas están mayoritariamente en el norte. Esto es, digamos, el dato original. Sin embargo, debemos decir con el fenómeno de la migración, hay nuevas configuraciones socioculturales y lingüísticas. Es decir, en el propio Distrito Federal hay más de 400,000 indígenas viviendo en el Distrito Federal, de los cuales arriba de 123,000 hablan su lengua, es decir, más del 70% no hablan su lengua indígena ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los indígenas ya no nos gusta nuestra lengua? ¿No la valoramos? ¿O qué es lo que sucede? Vamos a verlo más adelantito. La otra pregunta es, si estos cerca de 400,000 personas indígenas están en el Distrito Federal, la pregunta sería, ¿cómo son atendidos en justicia, en salud, en educación? ¿Qué tipo de educación se les da? Bien, esto es, digamos, el Distrito Federal, pero podemos hablar de Monterrey. También es un lugar donde se concentra el mayor número de hablantes de lengua indígena, en Guadalajara, en Tijuana, en Sinaloa, el corte de tomate, la uva y todo, ¿no? Entonces, el fenómeno de la migración realmente nos está haciendo cada vez más multiculturales y multilingües. Bueno, el Estado de México no solamente diría yo que es un estado multicultural y multilingüe por sus pueblos originarios, sus 4 pueblos originarios, sino seguramente en el Estado de México hay japoneses, chinos, norteamericanos, franceses. Es decir, en el siglo XXI, como dice el coloquio, en el siglo XXI cada vez somos más multiculturales y multilingües. El problema, adelantándome un poquito, es como dicen algunos expertos, el problema del siglo XXI es que somos diversos, somos bastantes, es verdad, estamos aparentemente juntos, porque dice este experto, estamos juntos en el siglo XXI, pero desconectados en el siglo XXI. Es más, debo decir, referirlo, a propósito del tema de la intercultura que lo vamos a tratar más adelante, Edgar Morin, un gran filósofo a quien yo admiro,
hago algunas comparaciones de la filosofía maya, celtal por lo menos, con lo que nos propone Edgar Morán. Y compartimos muchos temas. Por ejemplo, cuando él dice que en el siglo XXI estamos dejando de ser homo sapiens para ser homos económicos. Fíjense nada más, estamos dejando de ser seres humanos, nos estamos deshumanizando. Pero peor tantito cuando él dice, estamos dejando de ser homo sapiens para ser homos delirios en el siglo XXI. Es decir, nos está diciendo una situación dura, muy difícil, pero bueno, sirva para la reflexión. ¿Qué pasa en nuestra realidad, en nuestro encuentro con el otro, en nuestro encuentro con la otredad, el de la otra cultura, el de la otra lengua, el diferente? ¿Cómo es nuestra relación con el diferente? Bien, el mapa de México y sus estados, 31 estados, ahí están todos los estados, y decía yo que en la parte norte hay mucha población indígena, por no decir de los hermanos indígenas que están en Estados Unidos, están en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, en muchas ciudades. Solamente, fíjense nada más, en San Francisco, solo en San Francisco pude encontrarme con cerca de 20,000 mayas yucatecos, solamente en San Francisco. Los hermanos triquis están en Los Ángeles, los zapotecos. Entonces el fenómeno de la migración está redibujando los mapas de los países enteros, no solamente México. Bien, en términos de población, México no es un tema menor. Con base al censo 2010, INEGI, en México somos cerca de 16 millones de indígenas, bueno, que nos autoadscribimos como indígenas. Pero también es cierto que de estos cerca de 16 millones, que representa el 15% del total de la población, es cierto que solamente cerca de 7 millones hablamos una lengua indígena. Otra vez, si lo revisamos, más del 60% ya no habla su lengua indígena. Otra vez la pregunta, ¿qué pasó? Y lo que decía hace un rato, más de 1 millón de personas, de los cuales más del 60% son mujeres, los que solamente hablan su lengua indígena. No es casual, le decía el señor magistrado, ayer y hoy tenemos justamente el encuentro de mujeres indígenas en Querétaro de todo el país. El tema es justamente las mujeres indígenas y su acceso a la justicia. Están allá, hoy se está terminando el evento en Querétaro, ¿no? Y bueno, en México entonces, más del 60% del total de los monolingües en lengua indígena son mujeres. En términos de lenguas, decíamos que en México tenemos 11 familias lingüísticas que pertenecen a 68 lenguas y se subdividen en 364 variantes lingüísticas. La pregunta entonces, para cerrar este apartado, es: ¿cómo se ha entendido la realidad diversa en México? ¿Cómo se ha atendido la diversidad? Bueno, ligeramente el análisis es, sin duda, no solamente México, sino América Latina, los países latinoamericanos, hemos pasado por políticas públicas de homogeneidad cultural y lingüística. Es decir, estas perspectivas monolíticas, de una sola cultura, una sola lengua, por supuesto que trajo consecuencias graves, graves asimetrías en la generalidad, en las políticas públicas, en la justicia. Recién es que se empieza a hablar de la presencia de las lenguas indígenas en la justicia, en la salud, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en la educación el asunto fue un fuerte proceso de castellanización. Su servidor fue de los que se le dificultó siempre aprender el español, sobre todo la R. A mí no me salía la R. Entonces recuerdo que mi profesor me ponía a repetir, no solo yo, a todos mis compañeros, ¿no? Nos ponía a repetir las palabras con R. Y un día nos dice, a ver, ¿quién ya sabe pronunciar la R? Y que me atrevo a levantar la mano. A ver, ¿qué aprendiste? Y digo, caro. Quise decir carro. Y el profesor me voltea, indígena, porque fue formado también bajo el paradigma de la homogeneidad cultural, la castellanización. Entonces me dice, no seas bruto, no se dice caro, se dice carro. Y me dice, vas al patio del salón y repites 100 veces la palabra carro, a ver si así aprendes. Después de haber estudiado lingüística, me di cuenta que realmente nunca fui bruto. Simplemente que la R no es parte del alfabeto de mi lengua, no es parte del aparato fonador de mi lengua. Por lo tanto, no me es fácil pronunciar la R. Como los que no hablan maya tzeltal, las lenguas son glotalizadas, mayenses. Y decimos, por ejemplo, kin. Traten de pronunciarlo, por favor,
kin. Fíjense que mi hipótesis es, los que somos mayablantes tzeltal, vamos a decir kin. Kin, con el sonido particular de la lengua tzeltal, significa fiesta. Pero si le quito la glotal y digo, en lugar de decir kin, digo kin, significa ve al baño. Así que no me vayan a mandar al baño. Cambia totalmente el significado. Totalmente. Entonces, a ver, sería justo que nos digamos aquí, ay, no seas bruto, no te salió la glotal. No, porque no es tu lengua y es normal que no la puedas pronunciar. Entonces, esto no es propio de los pueblos indígenas, es de todo ser humano que entra a conocer e intentar pronunciar otra lengua. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Pero esta perspectiva de la homogeneidad cultural nos sirvió justamente para apuntalar al otro. El otro es el que no sabe, el otro es el que no habla bien, ¿no? Por esta perspectiva monocultural y monolingüe. Y bueno, estas políticas de homogeneidad cultural, por supuesto, decía yo, trajo graves consecuencias que impactaron en las políticas públicas en general. Decíamos, en educación, en salud, en justicia y en todo lo que implica la vida misma de la sociedad indígena en general. Una de las consecuencias graves de esta castellanización, de esta visión monolingüe de las políticas públicas, fue justamente que de las 364 variantes lingüísticas, hoy 64 lenguas se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. 43 en alto riesgo, 72 en mediano riesgo, 185 en no inmediato riesgo de desaparición. Como responsable del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, este diagnóstico lo hemos elaborado para establecer políticas lingüísticas diferenciadas. No puedo tratar de la misma manera el náhuatl, que tiene más de 1.500.000 hablantes, que con los quiliguas, que tiene 5 hablantes en este momento. En febrero los hermanos quiliguas del norte tenían 6 hablantes. En febrero de este año se los fue don Nicolás Tambo, un gran impulsor de la cultura y de la lengua quiligua. Quedaron 5 hablantes. Ayapanecos en Tabasco solamente registra el censo 21 ayapanecos. Y decía los datos del INEGI, solamente hay 2 hablantes. Pero además se inventaron una historia, que los únicos 2 hablantes de ayapaneco tenían más de 85 años, pero que además estaban peleados. ¿Y qué significaba esto? Pues que no usaban la lengua, porque supuestamente estaban peleados. El INALI, el equipo de investigación del INALI, fuimos a Ayapan en Tabasco, pues nos dimos cuenta que los señores estaban molestos porque habían generado una historia en torno de ellos. Para empezar, nunca se habían peleado. Es cierto que solamente eran 2 señores que hablaban. Sin embargo, con las políticas municipales que llevamos a cabo, que de eso hemos hablado con don Hipólito, que podríamos hacerlo en el Estado de México, empezamos a llevar poetas, escritores, cantores en todo el municipio. Entonces fueron saliendo. Yo también hablo la lengua indígena. Tampoco son muchos. De los 2 originariamente identificados, salieron 9 que sí son hablantes. Y les preguntábamos, y ahí va el análisis, ¿por qué negaban hablar su lengua? ¿No les gusta? ¿Qué es maravilloso hablar una lengua indígena? Y nos quedan viendo, señoras y señores, la verdad la habíamos negado por temor a la discriminación, la exclusión. Y fíjense el concepto que usó don Manuel Segovia, 85 años. Es que aquí en este pueblito, hasta los que son indígenas, porque ya les entró la idea de que son mestizos, dice él, hablar lengua indígena es pura idiotería. Fíjense cómo se concibe, cuando lo que estoy diciendo yo es que hablar 2 o 3 lenguas es pensar diferente, es ser ricos lingüísticamente. En términos educativos y pedagógicos, el que sabe 2 o 3 lenguas implica que las neuronas se ponen en movimiento. Pensar en otra lengua que la propia es algo que implica el movimiento de las neuronas, ¿no? Incluso hace que entremos en conflicto cognitivo, dicen los pedagogos, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación por ser hablante de lengua indígena, por ser miembro de un pueblo indígena, está latente. El CONAPRED a nivel nacional señala que en México todavía seguimos siendo una sociedad discriminatoria, excluyente. Vamos cambiando algunas cosas, pero todavía hay discriminación. Y me atrevería a decir incluso, por mi experiencia a nivel nacional y a nivel latinoamericano, creo que todavía estamos viviendo un asunto de discriminación institucional. Es decir, que en las instituciones públicas todavía no hay comprensión de la diversidad en mi punto de vista.
Tal vez estoy exagerando demasiado. Yo creo que las instituciones públicas han ido cambiando ya en esta perspectiva de la relación del Estado con los pueblos indígenas. Bueno, de esto que estamos diciendo, también debo decir que las lenguas, todas las lenguas de México están amenazadas. Bien, nada es estático, afortunadamente hay cambios en México, pero tampoco es, lo digo a propósito porque me parece que es importante tomar conciencia del tiempo en que se lleva el reconocimiento. En México es apenas en 1992 cuando México reconoce que es un país pluricultural y plurilingüe. 92, hagan su cuenta, ¿cuánto tiempo llevamos? Eso fue una adición al artículo 4 constitucional. Y en el 2001, a raíz del movimiento zapatista, viene la reforma constitucional, el artículo 2. ¿Y qué dice el artículo 2? Que México es un país pluricultural y plurilingüe y que se sustenta en sus pueblos originarios. A propósito de justicia, ¿qué dice el artículo 2? Que todos los miembros de pueblos originarios deben ser asistidos permanentemente en los ámbitos de justicia que así se requiera. Eso dice el artículo, es la Carta Magna mexicana, digamos el gran paraguas, el gran paradigma jurídico, ¿no? Que con este reconocimiento estamos ya entrando a lo que puede significar o lo que puede suponer el pluralismo cultural, por no hablar ahora del pluralismo jurídico, que lo vamos a decir un poquito más adelante. Entonces, estos son los avances, los logros. En el 2003 sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos, primero la Ley General del CONAPRED, de la no discriminación, pero en este año sale también la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 2003, hagamos la cuenta. Lo estoy diciendo porque tenemos que repensar la reversión del uso social de nuestras lenguas. Hoy hay gente de mi edad, de mi pueblo, que ya no habla su lengua. Hay gente de mi edad que si bien la habla, niega su identidad, como ya le decía, niega hablar su lengua. Entonces, este paradigma jurídico es fundamental porque por primera vez en la historia de México, las 364 variantes lingüísticas y nuestra otra lengua, yo así lo digo, no sé ustedes, el español ya es mi otra lengua, porque también con ella me expreso para comunicarme con los otros, es nuestra otra lengua. Por primera vez en la historia, hay un giro importantísimo en las políticas de lenguaje del Estado mexicano, porque jurídicamente se reconocen ahora como lenguas nacionales, por primera vez en el 2003. Y lo digo a propósito porque todavía hay equívocos conceptuales y jurídicos. Hoy todavía por la abundante presencia del español en los ámbitos de la vida pública y privada, pensamos que la lengua oficial es el español. Pues no, jurídicamente son lenguas nacionales, a diferencia del Paraguay, donde sí hay dos lenguas oficiales, el guaraní y el español. En México en este momento, el estatus jurídico de las lenguas indígenas y el español, incluida la lengua de señas, son lenguas nacionales, con el mismo estatuto jurídico. La pregunta ahora es, ¿qué significa que jurídicamente sean lenguas nacionales? Son 3 puntos fundamentales. Número 1, el hecho de que sean lenguas nacionales significa que sean válidas en todos los ámbitos y para cualquier trámite. Hoy me da mucho gusto que muchos hermanos indígenas están haciendo valer sus derechos lingüísticos. En derechos humanos ya llegan quejas escritas en lengua indígena y el Estado tiene la obligación de responder a este derecho fundamental de las personas. En la reforma agraria, en la Secretaría de Salud, ya llegan quejas en lenguas indígenas. Hace poco, porque también me estoy adelantando un poco yo creo, INALI aportó sus puntos de vista sobre lo que significa el protocolo de actuación en ámbitos de justicia que emitió la Suprema Corte de Justicia. El INALI participó, se emitió el protocolo de actuación, que es un gran avance. Yo siempre le he dicho, hay que reconocer el trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Y recién se acordarán ustedes que un hermano Ñañú de Hidalgo presentó, bueno, más bien quería que se me va el concepto jurídico, que sus puntos de vista la diera en su lengua, porque reclamaba, tengo derecho a explicar todo en mi lengua, y se le estaba negando. Lo saben mejor nuestros magistrados. El INALI hizo lo que se llama, no sé si lo sé pronunciar, el famoso amicus curiae,
Y luego entendimos que hubieron muchas organizaciones civiles que también mandaron esta carta amigable a la Suprema, donde nosotros decíamos, en efecto, el hermano ñañú tiene derecho a hacer su declaración en su lengua materna, aunque hable español, si decide él hacerlo en su lengua. ¿Y qué pasó? Felicitaciones a la Suprema Corte, porque sí fue atendido, se revirtió el proceso, ¿no? Estamos hablando entonces de derechos lingüísticos que más tarde, como veremos, es un derecho humano fundamental. Es un derecho humano fundamental. Entonces, dos, el hecho de que sean lenguas nacionales significa que exista disponibilidad y difusión a través de diferentes medios de comunicación. No es casual entonces con el Tribunal Electoral estemos traduciendo materiales en lenguas indígenas, porque dice la ley que debe haber disponibilidad en lenguas indígenas, materiales, libros de texto, ¿no? Nos falta mucho para hacer, para tener más, pero estamos en el proceso. Y bueno, por supuesto, lo que significa el uso público de las lenguas indígenas. Es decir, que tenemos derecho a usar nuestra lengua en el camión, aquí en el tribunal, podemos usar nuestra lengua, fuera de aquí, donde quiera que estemos. Tradicionalmente nuestras lenguas originarias tienen su uso y su presencia, ¿saben dónde? Solamente en el ámbito familiar y comunitario. Más allá no se usa, incluso a veces ni siquiera se usa en la escuela. Pero la ley dice que debe usarse en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Hermanos, los que somos de origen indígena, nosotros mismos, felicito a nuestro hermano que hace ratito nos estaba saludando en su lengua. Debemos usar nuestra lengua, debemos usarla. Si no, ¿cómo vamos a lograr que los otros hermanos mexicanos conozcan nuestra lengua, los sonidos maravillosos de nuestra lengua? Tengo que decirlo que andábamos caminando en una tienda ahí en México con la familia y estábamos hablando en celtal. Van a ver por qué lo estoy diciendo, ¿no? Hablando en celtal. Y se acerca un señor, dice, oigan, señores, ¿de qué país son ustedes? Nos dice, ¿no? Entonces me volteé y le digo, somos de la hermana República de Chiapas. Quedó sorprendido, no me digan que son de Chiapas. ¿Dónde estaba esa lengua que yo nunca la había escuchado? Es decir, hermanos, no se puede valorar lo que no se conoce. Tenemos que darnos a conocer quiénes somos, con orgullo hablar nuestra lengua. Esto es lo que yo le llamo justamente la visibilidad y la audibilidad de las lenguas. Que se escuchen los sonidos particulares de nuestras lenguas. Bien. Bueno, lo más reciente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace referencia a un México incluyente. Es un gran objetivo nacional y es un compromiso del gobierno federal. Es decir, hoy es parte de la política de Estado, aunque hay que trabajar mucho para que así suceda, para hablar de realmente un México incluyente, donde todos tenemos, como dijeron los hermanos zapatistas en el 94, queremos ser parte de esta gran casa. Porque recuerden, cuando hablaba de autonomía, no es que se querían separar, se hablaba de la autonomía en el sentido de ser reconocido, ¿verdad? Y la Constitución lo marca, lo que implica la autonomía y la autodeterminación, artículo 2 constitucional, ¿no? Aunque tenemos un gran pendiente, lo dijimos hace poco que tuvimos un congreso con pueblos indígenas. Una de las cosas que siempre puntualizamos, si bien hay un gran pendiente de la Carta Magna, es justamente el hecho que todavía aparecemos como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho público. Hay una gran diferencia entre lo que significa un sujeto de derecho público y un sujeto de interés público. Ese es un gran pendiente. Esperemos que con las actualizaciones se vaya cambiando ese paradigma. Y bueno, seguramente ya lo dijo nuestro hermano Pop Act, no lo voy a referir mucho. También tenemos, por supuesto, los marcos jurídicos internacionales. Y bien, esta parte la cierro diciendo de la siguiente manera: los derechos lingüísticos son derechos llave. ¿Por qué derechos llave? Si no se toma en cuenta la lengua del sujeto, se estarán violando sus derechos de usar su lengua en la educación, en la salud, en el trabajo, en fin, en todos los ámbitos de la vida pública. Por eso en el INALI llamamos a los derechos lingüísticos como un derecho llave, porque va a permitir justamente el cumplimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas. Bien, llego a este último punto, donde quiero compartirles las políticas públicas y lo que supone
la política intercultural del lenguaje justamente para atender la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Primeramente debo decir que la política intercultural del lenguaje que estamos impulsando ahora en México es parte de un proceso de planeación lingüística y que tiene que ver fundamentalmente con una perspectiva de reorganización intercultural y plurilingüe de la sociedad mexicana. Número uno, entonces, ese es el propósito de esta política, es decir, hacer efectivos los derechos lingüísticos. Número dos, en tanto que el primero es así, buscamos entonces la intervención y la regulación del Estado, en este caso por medio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado del gobierno federal para hacer valer los derechos lingüísticos, que no siempre es fácil, pero estamos justamente en la tarea, para que las lenguas indígenas, por lo que ya dijimos, se usen, la perspectiva del uso social del lenguaje en todos los ámbitos. Y esta perspectiva se sustenta también en principios que inciden en la dinámica de uso de las lenguas indígenas, pero asimismo, esta perspectiva de política pública y política lingüística tiene que ver con una alternativa para repensar y organizar el orden social. Supone entonces, estamos hablando ya de la intercultura, supone la interacción justa entre los sujetos sociales, miembros de culturas diversas y hablantes de lenguas que expresan visiones del mundo de modo diferente. Significa pues ya el modo de encontrarse con el otro. Para esto, por supuesto, hay herramientas también. Implica justamente reconocer que en contextos de diversidad cultural y lingüística nada es, digamos, light, ni nada es, digamos, todo es maravilla. Tenemos que reconocer que en contextos multiculturales y multilingües van a haber conflictos, hay complejidad. Decíamos antes que donde hay dos ya hay conflictos. La pregunta es, ¿cómo resolvemos nuestros conflictos? O nos agarramos a machetazos o le apostamos al diálogo, que está en la segunda parte. El diálogo intercultural es fundamental. Bueno, ¿qué es el diálogo a propósito? ¿Qué es el diálogo? Dice don Pablo Freire que el diálogo es recíproco encuentro humano. Pero vean cómo lo dice él. Si yo dejo de ver como, no dejo de ver como menos al otro, no va a haber diálogo, porque le voy a querer imponer. Y la imposición trae consigo, ¿qué cosa? Situaciones de dominación. No hay diálogo, dice Pablo Freire. El diálogo tiene que ser recíproco encuentro humano. Dicen otros expertos, el diálogo tiene que ser face to face, cara a cara, ponerle atención al otro. Pero imagínense aquí, incluso pongo algunos ejemplos de tipo pedagógico. Un profesor por ahí trabajando con su maestría o su doctorado, tal vez, no me refiero necesariamente a Javier López, le dejan mucha tarea, llega a su casa y al internet, al trabajo y se mete a trabajar, concentrado en su trabajo. Llega su hijita o su hijito y le dice, papá, te quiero compartir lo que me pasó en la escuela. Agachado no se voltea a ver, y le dice, dime, te escucho. ¿Le está escuchando o solo lo está oyendo? La pregunta entonces en la sociedad, ¿nos oímos? ¿Nos escuchamos? En las perspectivas de trabajo de política institucional, hay diálogo de escucha con los pobladores, en este caso con los hablantes. Hay diálogo de escucha. Gadamer habla del diálogo de escucha. Entonces Freire decía que el diálogo es recíproco encuentro humano, donde hombres y mujeres pronuncian su mundo admirable. Y al pronunciarlo, dice, entonces nos atrevemos a humanizarnos todos. Es decir, es la perspectiva de tomar en cuenta al otro. Es lo que yo les decía. El saludo en maya tzeltal, señora majestad, así como está usted ahí, no se mueva por favor. En maya tzeltal, fíjense que el saludo es, nos agachamos y la punta de los dedos nada más, bayat, metik, lekuk abilel, esto que es paralingüístico no es lenguaje, es paralingüístico. ¿Saben qué significa? Eres una otra mujer valiosa. Es decir, porque desde la perspectiva cultural occidental, este saludo pudiera decir, ¡ay, qué frío saludo! Porque en efecto, culturalmente, el saludo desde Occidente es apapacho, abrazo. Es la perspectiva cultural. Y en los pueblos indígenas, no sé qué pasa en el Estado de México, si yo llego y abrazo a mi viejo con un abrazo, se puede ver como una falta de respeto. Entonces, ¿cuál es el saludo más bonito? ¿El del español que conocemos o el de mi pueblo? Puede ser,
Yo lo que diría desde la intercultura, bueno, Levi-Strauss dice, cada cual funciona en su propio contexto. Este saludo, que puede ser visto como feo para otra cultura, me funciona a mí para mis relaciones culturales en la comunidad. Y este otro saludo del abrazo, el apapacho, el beso y todo, funciona para otra sociedad. Entonces yo diría, en mi humilde opinión, no hay cultura más ni menos, hay diversidad cultural. Hay diversidad. Eso es lo que tenemos que, en mi opinión, comprender. No hay un saludo más, ni más feo ni más bonito, hay diversidad. Hay diversidad de maneras de expresar las cosas del mundo. Entonces, cuando hablamos justamente del diálogo, tiene que ver con esto, el reconocimiento entonces de estos sistemas particulares de vida. Ahora toquemos rápidamente, porque está en marcha en México, lo que implica el reconocimiento real de los sistemas normativos indígenas. Los juicios orales ya están, en el 2016 tienen que entrar, ¿no? Y bueno, los pueblos originarios siempre hemos sido orales durante mucho tiempo. Es más, los sistemas normativos indígenas, ¿cómo logramos hacerlo compatible con las formas particulares de los pueblos indígenas? Les cuento rápidamente un asunto comunitario. Llega un señor, se queja con el agente municipal de la comunidad. Es que me robaron mi gallina. ¿Y sabes quién? Pues fulanito. ¿Cómo sabes que fulanito? Porque mis vecinos y en fin, todo, ¿no? La historia. Entonces llegan al acuerdo de ir a visitar la casa el que había robado la gallina. Se van. Y dice, señor, pues venimos a ver aquí el señor, su gallina y no sé qué. Y ya estando ahí, el señor lo niega. No, pues yo no fui. Ni que no hubieran muchas gallinas que se parezcan, ¿no? Pero el señor dice que usted fue. No, pues no fui. Era un asunto que no podía resolverse porque uno lo negaba y el otro decía que sí era él. ¿A quién le creía la gente? ¿Cómo resolver ese conflicto? Si hubiera sido en la justicia que conocemos, van al juez, tal vez tengan que contratar un abogado, cuánto dinero van a gastar, que no tienen para comer, el pasaje, cuánto tiempo se va a llevar. Pues entonces el comité, el agente, dicen, a ver señor, ¿cuál es la gallina que dice que es usted? Es esta gallina. Agarran la gallina, se van al centro de la comunidad, de la escuela. A ver, observen lo que va a pasar, dice el comité, el agente comunitario. Bueno, ponen la gallina en medio, la suelta. ¿A dónde creen que fue la gallina? Ya la dije, ¿verdad? En su casa del señor, o sea, el dueño. Entonces el señor empieza justamente con un asunto, no es una tortura de la que conocemos también en el ámbito de justicia, es un asunto moral. Oiga señor, pero ¿qué le pasa? Mire, este pobre hermano, empieza la gente, son señores sabios, saben cómo discursar para hacerle ver que está mal lo que está haciendo. ¿Cuál es la conclusión? Después de discurso, señores, se agacha, discúlpenme, si yo había robado la gallina, una disculpa. Ahora, ¿cómo vamos a reparar el daño? No fue a la cárcel. Dos asuntos fundamentales. ¿Qué sugiere usted para reparar el daño? Pónganse en su lugar. Si usted le hubiera robado, ¿qué hubiera sentido? Pónganse en el lugar del hermano. Ah, pues sí, tiene razón. Miren, les propongo lo siguiente. Le voy a devolver 5 gallinas al señor y usted como autoridad de la comunidad, dígame qué trabajo tengo que hacer comunitario. Y dice el señor, fíjense qué humilde, incluso, le dicen el señor comité, oiga, señor, le van a dar 5 gallinas, ¿usted se conforma? Pues la verdad, solamente quería que me devolviera mi gallinita, pero si desde su corazón dice que me va a devolver, bienvenido. Le dan sus 5 gallinas y le dan trabajo comunitario. Esto se llama reparación del daño. Y no tuvieron que pagar un abogado, no tuvieron que perder días, se resolvió en el momento. Es decir, estamos hablando de sistemas normativos, sistemas de aplicación de justicia diferenciados. En ámbitos electorales, a propósito, lo que vivimos en Cherán, seguramente ya se tocó el tema, no lo voy a comentar mucho. Lo único que quiero decir, recién ahora incluso estamos con el Tribunal Electoral Federal, trabajando juntos, estamos dando nuestros puntos de vista nosotros, cómo en efecto hay sistemas normativos de nombrar autoridades diferentes, ¿sí o no? Hay sistemas normativos, está el ejemplo de Cherán. Entonces, ojalá próximamente también salga a la luz pública los protocolos de actuación para asuntos electorales de pueblos indígenas. ¿Qué pasa hoy en día? En las comunidades, en los pueblos,
hay divisiones por todas partes. No es casual que don Rodolfo Stavenhagen habla justamente de la crítica de lo que implica la democracia participativa, pero la democracia consensual de los pueblos indígenas. ¿Qué implica la democracia consensual? Llega mi amigo a mi comunidad, escucha que todo el mundo hablando, oye Javier, aquí nunca se van a poner de acuerdo, se ve que todo el mundo habla. Y cuando al final, 3 de la mañana, se resolvió el conflicto, oye Javier, ¿cómo lo hicieron? El consenso, se llegó al consenso. La democracia consensual, de consensos. No es de, a ver, levanten la mano hermanos. Es diferente pues, que no es tan sencillo, porque tenemos que reconocer que los pueblos indígenas estamos también siendo trastocados por estas otras formas particulares. Bien, el diálogo entonces es fundamental, lo que implica hoy en los juicios orales, en fin, todo lo que estamos comentando. Necesitamos entonces una interculturalidad crítica, que tome en cuenta al otro, que respete al otro. Y ahí tenemos filosofías nosotros mismos. Seguramente hay en los 4 grupos de Toluca, del Estado de México. Por lo menos en Mayatzeltal, les comparto rápidamente una perspectiva del encuentro con el otro. Bueno, primero les comparto, Jean-François Lyotard, filosofía francesa, dicen ellos, la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. Qué maravilla, ¿no? O sea, lo que tú sabes vale porque es parte de tu experiencia y tu formación. ¿Quién soy yo para invalidar tus conocimientos de entrada? Pues, ay, no sirve, no sabe. A veces actuamos así, ¿verdad? No, hay que apostar el diálogo, escuchar al otro, diálogo de escucha. Y si tienes la razón, humildemente, oye, tienes razón, muchas gracias por hacerme ver las cosas. Y no siempre actuamos así, ¿verdad? Queremos que la fuerza nos acepte nuestra razón. Y no, porque tiene su razón desde su lógica. Entonces, Jean-François dice, la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. ¿Qué decimos los Mayatzeltal? Tesmelelilul kop kayetike, mastak yasvalpatin beyops kop yayete yantik ansviniketike. Menelte kop kayetike humpahal aistoyolul. Menelte kop kayetike humpahal aiskoplalul. Menelte kop kayetike humpahal ayutilul. Hayun hunuk akabenuk tekodantike. Hunuk akakich batikta muk talek. Melelte me hichas pastike, hichas chiotik talek. Hichas mugobotik talek. Hichas nichimotik talek. Halekte me hichas pastike, hichas kich beitites lekupteselte lumaltike. En español dice esto más o menos, lo que implica el respeto y el encuentro con el otro. Dice, la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de los otros corazones, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia importancia. Entonces, es mejor que nuestros corazones se encuentren, que dialoguen. Es mejor que nos pongamos de acuerdo, porque si así lo hacemos, entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, entonces así traemos el bien para nuestra comunidad. Esto es filosofía Mayatzeltal, ¿no? Lo que implica entonces y lo que supone el encuentro con el otro. En su bello poema, Octavio Paz dice, ya no soy yo si no es en relación con el otro. Es decir, el otro nos da identidad. Y si el otro nos da identidad, ¿cómo tratamos a ese otro? Ese es el reto que tenemos entonces, ¿cómo entendemos y nos relacionamos con los otros diferentes? Bien, y todo esto último solamente es para decir que si trabajamos desde una perspectiva intercultural, estaremos favoreciendo la autoestima personal y colectiva de los pueblos originarios en este caso. Estaremos favoreciendo justamente esa autoestima que en muchas ocasiones está subordinada y que muchas veces nosotros mismos la subordinamos. Tuve la fortuna de estar con un hermano y le decía yo, oiga, ¿qué lengua habla? No, es que no hablo ninguna lengua, solo hablo un dialecto. El concepto peyorativo de dialecto. Todas las lenguas del mundo son lenguas o idiomas en tanto que son sistemas de transmisión de pensamientos. Y dialecto, el español es una lengua que también tiene sus dialectos. Es decir, la forma particular de uso del español del Distrito Federal con el de Yucatán, hay una diferencia, ¿verdad? Estamos hablando de una lengua entonces que tiene dialecto. El francés, el inglés tiene dialectos. Entonces nosotros tenemos lenguas que pueden tener dialectos. El ñañú es una lengua, pero el ñañú del Estado de México con el de Veracruz, con el de Hidalgo, tiene su variación, ¿verdad? Esos son los dialectos, pero estamos hablando de lenguas. Así que hermanos,
Ya no usemos más la palabra dialecto, son lenguas o idiomas. Bien, para ir terminando entonces, requerimos sin duda, hermanas y hermanos, magistrados, yo les felicito por este trabajo porque esto nos sirve para reflexionar entre todos. Necesitamos de la participación de todos en nuestro bello país, en este estado. Implementar políticas públicas participativas y participantes. ¿Qué significa para mí esto? Participativa puede quedar solamente en el tipo de asuntos electorales. Vamos a participar en las elecciones. No, eso solamente es un asunto electoral. La democracia participante es que nos volvamos entes y sujetos donde estemos incidiendo en las políticas públicas. Es decir, hay que incidir en las políticas públicas, sugerir a nuestras autoridades y trabajar con ellos. Hablar de democracia y solamente ir a votar en los tiempos electorales no es realmente democracia. En todo caso sería democracia electoral, ¿verdad? En todo caso. Pero estamos hablando aquí de una democracia participante, donde todos los indígenas, jóvenes, sociedad y asociaciones civiles, investigadores indígenas y no indígenas, el vínculo con las instituciones, el trabajo entre la federación, los estados y los municipios, pudiéramos conjuntar esfuerzos. El esquema que estamos proponiendo para esta política pública es esto que le llamamos responsabilidad institucional y social compartida. Es decir, el asunto de las lenguas indígenas en México no es un tema solamente de responsabilidad del INALI, es un asunto de política de Estado, tiene que ser de todos, gobierno federal, estatal y municipal. Con algunas reflexiones finales, lo que quiero decir es que la diversidad, dijimos, es una realidad. El binomio lengua y cultura nos recuerda la perspectiva de los pueblos. Mediante la lengua se expresa su visión de la vida, su manera de organizarse, de educarse, de curarse, de aplicar la justicia, de relacionarse con la madre naturaleza y la tierra. La lengua nos recuerda eso. Su reconocimiento pleno significa el respeto a los derechos humanos fundamentales e implica justamente el diálogo entre civilizaciones y culturas diferentes, el respeto y la comprensión mutua, es decir, el ejercicio pleno de los derechos de los otros. Y bien, quiero nuevamente agradecer a los magistrados por este trabajo, por esta invitación. Gracias de nuestros corazones a todos ustedes por haber escuchado nuestra palabra. Ay, muchas gracias, doctor. Ya no nos hizo la pregunta que nos anticipó al principio. Bueno, se puede ahorita.